África es un continente aún desconocido, donde las almas calman su sed y beben del cielo. Por eso un amigo charlatán me dijo que cuando las estrellas centellaban por encima del campo y la luna que alumbraba esta linda fiesta, mitos y creencias ocultas nos susurran al oído desde el pasado remoto. Mi nombre es Pedro Betancur Montalvo. Nací en La Habana en el año 1954 y me dedico a proyectar lo que es la linda cultura de los afrodescendientes, de esos africanos que llegaron a Cuba. Vamos aquí. Desde el principio siempre me dediqué a lo que es la pintura, al dibujo, a las artes plásticas. Recuerdo que mi tío, que es médico, me regaló un cochecito amarillo, que fue lo primero que pinté en la infancia. Me gustaban mucho los ríos, los embalses, y sobre todo como Cuba es una isla, siempre pinté mucho el mar. Que con el tiempo veo que el mar representa una de las dioses más queridas en Cuba, que es Yemayá. ¿Y en esa infancia usted era consciente también de su africanidad y de su negritud cuando era pequeñito? No, realmente no. El concepto de negritud fue cuando entré en el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que es una compañía que se dedica a fomentar todo lo que es la identidad nacional, pero principalmente la ascendencia africana. Fue una maravilla porque es donde me encontré, de donde venía. Y entonces empecé a aprender mucho, sobre todo los cantos, los bailes, la música, las artes plásticas y la influencia tan grande que tiene el continente africano en Cuba. Mi papá era pintor, pero de brocha gorda. Mi hermana mayor se dedicaba a la cerámica y mi mamá cosía. Entonces, bueno, más o menos cada uno a sus posibilidades hacía arte, y como no lo hacía mal, pues siempre mi mamá y mi papá me empujaban. Bueno, si eso te gusta, mijo, adelante. Con eso entré en la primera academia que hicieron los españoles en la América, que es San Alejandro. Tuve muy buenos profesores de dibujo y de pintura y de escultura. Mi estilo a la hora de pintar es contemporáneo. Yo utilizo técnica mixta. Utilizo el collage, la plumilla, los lápices lira, que son unos lápices alemanes, la acuarela, y con todo eso hago mi creación. La gente dice, esto es Cuba. Son los colores brillantes, es la alegría, es la risa, es el reflejo de lo que tú tienes en el corazón. Ahora mismo yo estoy en una serie nueva que se llama Historias Compartidas. Y todas están dentro de un quinqué. Y el quinqué sencillamente es una estructura que te da luz. ¿Y si a usted le lleva a Cuba a pintar, a veces le duele por la nostalgia? Bueno, es que yo me acuesto, me levanto y duermo con Cuba. Cuba siempre ha estado conmigo. Entonces esa tristeza no existe porque yo estoy en Cuba siempre. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que hay que descolonizar los temarios. En la historia de España hay muchas cosas que no se explican, excepto Picasso, que tuvo mucha influencia del arte africano y por ahí un poquito, pero no se conoce el arte africano. Y yo creo que ahí hay que hacer un gran trabajo y ponerlos a los estudiantes a saber un poco más de la historia de África. Yo he sido aquí profesor de Bellas Artes, me han querido mucho, me han respetado mucho y valoran mucho mi trabajo. ¿Y a la gente le llama la atención que un negro sea maestro o profesor? Bueno, tengo una anécdota. Yo estuve trabajando durante 11 años en un centro cultural. Yo uso una bata blanca como profesor de Bellas Artes. Estoy dando una clase y entra una señora y se dirige a una persona blanca. Y como el aula ya la gente me conocía, no dijeron nada. La señora empezó a hablar con ese alumno y entonces al final el alumno dijo, no, pero yo no soy el profesor es el moreno. Y entonces la señora se acercó
Y me dijo, ah, ¿y usted? Y yo, sí, sí, yo soy el profesor, ¿en qué la puedo ayudar? Porque todavía ese concepto no está aquí. ¿Entiendes? El negro es para limpiar, para barrer, para cargar, pero intelectual, pocos. Y eso es una tarea que hay que seguir fomentando. Para mí, el término de africanidad me ha dado mucha fuerza y yo empecé a darme cuenta del mundo africano porque estando en el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, tuve la suerte de conocer a Ilé Ife, el rey de los Yoruba, que fue invitado por el Ministerio de Cultura en la década del 80. Y a mí eso me maravilló, ver a aquel señor con aquella ropa, con aquella distinción, con aquella elegancia. Y a partir de ahí empecé a tomar un poco la conciencia, ¿no?, de lo que era el mundo africano. Yo empecé a viajar en el año 87 con el Ballet Folclórico de Cuba. El primer país que pude visitar fue prácticamente Angola. Allí, bueno, con la compañía hicimos diferentes presentaciones. Incluso conocí a Agustino Neto, que recuerdo que tengo en mi casa en La Habana un regalo que él me hizo especialmente, su boina. También después fui invitado por las abuelitas de la Plaza de Mayo a Argentina. Después estuve en Alemania, también con el ballet. Fue en el momento en que se cayó el muro de Berlín. Nosotros no sabíamos nada. Estábamos en el Hotel Adriana, un hotel de madera, y delante del hotel de madera iba corriendo la gente, es como sería aquí la San Silvestre. Y yo le decía a la gente, mira, mira la gente corriendo, están haciendo campismo. Y es que la gente estaba pasando para pasar al otro lado de Alemania. Me dijeron, pues mira, tú como hablas ruso, esta misma noche tú te vas con todos los hombres para Moscú. Y cuando llegamos a Moscú es que nos enteramos que se había caído el muro de Berlín. Es la primera vez que yo pasaba frío. Pero frío, frío, frío. Yo me río mucho porque todos los negros nos metimos en una habitación y dormíamos uno arriba del otro porque nadie se atrevía a ir al baño del frío que había. Después estuvimos en México en el Festival Cervantino y bueno, después se me dio la posibilidad de venir a España. Ya en el año 95 yo llegué aquí a España por un intercambio cultural que se hizo entre España y Cuba, con un super espectáculo que se llamó De Santiago de Cuba, Santiago de Compostela. Éramos 200 artistas cubanos. Entonces yo estoy por acá haciendo siempre arte, que es lo que yo aprendí en Cuba. Esto es un acheré. Este instrumento, todos los santos en Cuba se saludan. Y el santo Ochun tiene una campana. Entonces tú la suenas y empieza la canción. Mira, llegó tú. Este idioma que yo te voy a cantar se llama Lucumí, que trajeron los africanos a Cuba. Mira, llegó tú. Irabona de cue de biosun. Achebolo wenche mío wonchewo. Alomada y ya lo chamamanillo. Ebuyere tipo de barolleo. Irabona de cue de biosun. Yeyeo. Ese es un rezo a la Virgen de Ochun, la mismísima Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, y cuando el Papa estuvo en Cuba, fue bendecida por él. Yo creo que esto está dentro de nosotros, y esto va a persistir hasta que no estemos en la tierra. Y yo creo que allá arriba seguiremos cantando, que la vida nació en África. Y eso estamos nosotros aquí para exponer, para difundir esta linda cultura que nos dejaron los ancestros por el mundo. Y yo, por ejemplo, aquí en España, todo lo que hago en arte va dirigido a esa dirección. El hecho que la lengua se haya conservado es por tradición oral, porque en ese momento no había ordenadores, no había teléfono, no había computadora, no había nada. Entonces los abuelos se lo decían a los padres a los hijos,
Y así de generación en generación empezaron a transmitirse. Después, bueno, empezaron las lecturas y los escritos, pero es de tradición oral. Estoy muy contento porque tuve un hijito acá que es muy grande, se llama Aarón, estudia matemáticas, habla japonés, habla inglés, le gusta la música y es informático, ¿no? Y bueno, él ha ido a conciertos míos y le gusta lo que yo hago. Es la obra de arte más grande que yo he tenido, que es lo que va a quedar de Betancourt dentro de poco. Bueno, a pesar de los años, yo soy una persona muy activa porque yo en mi juventud estuve en la cuarteta de 4%, corría muchísimo. También estuve en un grupo de nado sincronizado en mi juventud y eso se mantiene. Entonces, el futuro inmediato es que quiero hacer un documental de los artistas negros cubanos que viven en España. Y por otro lado, trabajo con una compañía de zarzuela y ópera cubana, donde muy pronto vamos a presentar La Corte del Faraón, donde yo voy a tener un personaje. Con respecto a la vejez, no es una cosa que me preocupa porque tiene que llegar, es normal y es natural. Pero mientras que pueda caminar 2 pasitos para adelante y 3 para atrás, yo sigo luchando hasta donde se pueda, pero siempre con dignidad y respeto. Lo bueno de tener más años es la experiencia y no correr en los fracasos que has tenido durante la vida. Mientras más viejo, más sabio. La diferencia entre ser una persona mayor entre Cuba y España se nota. Por ejemplo, mis padres fallecieron prácticamente en mi casa. No se llevan a residencia. Hay residencia, pero no, la gente vive esa alegría y esa tristeza en familia, en su casa. El mensaje a las nuevas generaciones afro: no se detengan, sigan adelante, que el futuro está en sus manos. Tremenda alegría y mucho aché, que belleza sobra. Eso digo yo. Muchas gracias.